Yo soy Juana Barquinero Díez, de Tortuera. De Tortuera. Y también hay en la provincia un tortuero. Hay un tortuero. Hice una vez una poesía y pusieron que era de Tortuero. Soy de Tortuera. De Tortuera, que está cerca de Uceda, ¿no? No, está junto, más allá de Molina, a 18 kilómetros. Es el penúltimo pueblo de la provincia. Solo está en Viz y ya es Aragón. Dígame, ¿cuántos años tiene usted? Tengo 87. 80. ¿Y toda su vida ha vivido allí en Tortuero? Bueno, en Tortuera. Tortuera, perdón. Bueno, estuve unos años en el colegio de huérfanos en Oronoz, en Navarra. Y después, o sea, me cambiaron de colegio sin pensar, sin quererlo yo, y ya no me gustó. Hice ingreso primero y y cultura general, ya extensa, y ya me volví a Tortuera, y allí en Tortuera me he casado, he tenido 4 hijos. Bueno, Juanita, y cuénteme, cuando volvió a Tortuera, ¿usted colaboraba en las tareas domésticas? Sí, todo. ¿Ayudaba a todo? A su familia. A todo. Además, una de las veces que teníamos una reunión con jóvenes por la noche, en Navidad, nos tocaba amasar, y mi madre dijo que estén todos aquí, pero tú tienes que darle golpes tú tienes que amasar. Tienes que amasar. Y yo tuve que amasar. Y luego el pan lo llevaban en tablas las horneras, las del pueblo, que había horneras. Eso ahora vamos a ir poco a poco con esto. Y yo llevaba el liñidor, que le decíamos que es una tabla pequeña, con 8 panes o así. Con 8, pues unos 8 panes, unos 8. ¿Cómo lo llevaba? Así, en el brazo, así. Y con ese pan ya, como eran los últimos, hacíamos una congria, que le llamamos congria, que era una masa estirada a ojos, de agujero toda, y le dábamos luego aceite con una pelleta, como entonces no había brocha, con una pelleta de conejo. Anda. Le dábamos aceite, la volvían a meter y eso estaba riquísimo. ¿Pero eso era para Navidad, cuando se hacía? No, lo hacíamos que amasábamos. Cada vez que amasaban. Y cuénteme, ¿la masa cada cuánto tiempo se hacía? ¿Cuánto tiempo amasaban? Yo creo que 15 días. Cada 15 días. ¿Y para cuántos miembros era el amasado? Pues entonces teníamos criadita pastor, tuvimos 2 maestras en casa. Bueno, pues a lo mejor éramos 10 personas o así. 10 personas, o sea, hacían un amasado importante. Hombre, y yo hacerle bien. Lo que no me acuerdo es que para hacerlo sí que lo hacía plan. Y se hacía ¿cómo se llama? La artesa. Se hacía la levadura, guardábamos el reciento. Sí, el reciento. Nos lo prestábamos unas personas vecinas a otras. Pero luego la levadura la hacíamos la víspera. ¿No es lo mismo el reciento que la levadura? No. ¿Cuál es la diferencia? Hacíamos cogíamos del reciento, hacíamos una pequeña masa, como levadura, y al día siguiente, a la hora que nos decían las horneras, a amasar. ¿El horno era público? El horno era así, yo no sé, porque no me acuerdo de pagar. Yo no sé si pagaría mi madre o no pagaría. Claro, pagaría. Pagaría algo, digo yo. Pero yo no me acuerdo de a lo mejor pagaba con panes o pagaba con harina. Yo es que no me acuerdo de que diera dinero, que diera pesetas. A lo mejor lo pagaba, porque agradecimientos a estas mujeres sí que le hacía alguna vez. Pero de pagarle, es que no lo recuerdo, si pagaba o no. No pasa nada. Entonces, el día que se hacía el amasado... la víspera, la levadura. La víspera se ponía la levadura y se iba y se pedía a los vecinos o ¿cómo? No, eso era con el reciento que te habían prestado o que lo tenías, hacías la levadura. Y al día siguiente ya a amasar. Entonces se echaba, me parece que mi madre echaba una olla con algo de sal, un poco templada. Y entonces yo era plan, darle mucho, eso es lo que hacía. Y luego el pan se hacía y se ponía entre medias como si dijéramos esto, como si dijéramos el pan así. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Se acuerda? Las telas esas que se ponían. Sí, bancales. Bancales. Primero era un bancal blanco, que parecía que era como de lana o medio lana. Para que estuviese el pan calentito. Sí. Y después se hacía
se envolvía en el otro bancal. En el otro bancal. O sea, el otro bancal era como esas persianas que hay por ahí marrones y blancas. Sí. Pues así eran las persianas. Así eran las persianas. ¿Y la harina de dónde la sacaban? La harina la traían en una saca de 100 kilos. Madre mía, ¿para todo el año o para cuánto tiempo? Ah, no, todo el año no, hasta que se gastaba, Hasta no, que no. se gastaba, claro. Pero 100 kilos, que pesaban y eran cogidos con esto y como si fuera un cordón. ¿Y eso lo movían las mujeres también? No, de eso Las ya mujeres se encargaban de hacer el no. pan. El pan, sí. Y Pero los hombres eran los que traían la saca era 100 kilos a la espalda y además que no tenían dónde cogerla, nada más que 2 moños arriba, no lo podías coger. Sí. El ceazo pues era, o bien lo hacíamos. Porque la harina cuando venía la talega de los 100 kilos, había que cernirla. Había que cernirla. Y era o con el ceazo así, dándole, o con el torno, que si le dabas muy deprisa, se iba el salvado a la harina. Y si le dabas despacio, pues mi madre decía, ¿que te duermes? Me decía, ¿que te duermes? ¿Que te duermes? O que vas muy deprisa, que no estás haciendo nada, que le echas todo a la harina. ¿Y luego cómo se pedía la vez en el horno? ¿Cómo se organizaba eso? ¿Cocía pues todo el mundo sí. o No. iban los chiquillos a pedir la vez a la hornera? Había 3 hornos. ¿3 hornos había? Sí, el de Milagros, el de las cabetas que decíamos 2, y el de los Simones 3. 3 hornos. 3 hornos. Madre mía. Claro, es que todo el mundo cocía pan. Sí. Luego ya se quedaron en esas tabonas, las tabonas esas que íbamos a por el pan. Ajá. Con dinero ya. Ya comprar el pan que te daban hecho, sin amasar. Nada más. Y aparte de los pedazos y los paños que nos ha dicho y las artesas, ¿había alguna cosa más que se utilizase para hacer el pan? ¿Le ponían alguna marca en el pan para no equivocarse a la hora de cocer? Ah, eso sí, teníamos un cuño que ponía la JB, y eso lo echábamos. Pero si no había mucha gente, no hacía falta echar el cuño. Claro, pero lo llevaban ya hecho, los panes ya formados desde Sí, casa. formados y que cuando estaban así bien venidos, que se nota bien, así que se raja. Cuando está ya venida bien la masa, pues ya la puedes echar. Pero tarda unas horas, sí. Claro. Sí. ¿Y en su casa los panes cómo eran? ¿Eran redondos? ¿Eran ovalados? Redondos, menos la congria esa que te digo que eso era algo especial. Esa nos la comíamos y también hacíamos una empanada de uva y otra de manzana. Ajá. Uva y manzana. Y también sardinas. Ah, ¿también asaban sardinas? No, una empanada de sardinas. Empanada de sardinas. De sardina roñosa, que no sé cómo les gustaba, pero bueno, a mí sardina roñosa. Cestas de magdalenas y de mantecaos, cestas. Y unas tortas de esas de 6 huevos que decimos, pero que la hacíamos doble. Pues sí, hacíamos mucho, y además se gastaba todo, porque como no se comían todo el año, pues se gastaba todo. Claro. Veníamos del baile y otra vez a comer dulces. Pero eso en los días festivos, los días normales de ya nada, nada. Eso ya no se hacía. Ya se hacía solo en Navidad, en Semana Santa, así fiestas. Y cuando ya se ponían a comer el pan, ya estaba el pan hecho, lo sacaban del horno, lo ponían en las cestas y lo llevaban a casa. ¿Y dónde se guardaba el pan? En la misma artesa. En la misma artesa se guardaba el pan. Sí, en la misma. Se iba repartiendo durante los 15 días hasta que se acababa. 15 o 20 o así. Que se acabase. Y si te faltaba, nos prestaba una vecina, a lo mejor me decía 3 pintes, o 2 kilos y 3 pintes, que lo pesaba con la romana, y te faltaba, te echaba una rebanada de pan. Que ahora no la queremos porque está seca. Anda. Pues, es que antes no se secaba tanto el pan. Antes no nos lo comíamos y estaba bueno. Claro. Y lo remojábamos también, hacíamos migas, muchas migas siempre, todas mañanas migas. ¿Y sopas? Y sopas de pan también, sopas de pan. Y luego ya cuando vino ya empezamos a hacer fideos, que los hacíamos en casa también, los fideos. Ah, los fideos también. Sí, venía una de Torrubia y yo me acuerdo de darle con el soplete para que no se pegaran, así pim pam, dándoles para que no se nos pegaran. Ajá. Sí.
¿Y había alguien en las casas que se encargaba de cortar el pan y de repartir, como de administrar el pan para que todo el mundo fuese equitativo, o todo el mundo que tenía hambre comía pan y ya está? El pan no nos faltaba, el pan. A la hora de la comida había siempre pan. El pan. Y por las mañanas pan. Y para cenar un poco de pan también. Pan. Sí. El pan, o sea que el pan lo que teníamos. ¿Y había algún conflicto a la hora de, pues yo qué sé, de repartir o de pedir a la vecina y, pues es que me has dado de menos o es que me has dado de más? No, nosotros todo lo pedía, contrario, ¿no? Una mujer que se llamaba Claudia, que ha sido que ha bebido hasta los 100 años, pues esa nos prestaba el pan y luego se lo devolvíamos y nos ha dicho 4 pintes de la romana. Ajá. O 2 onzas más. Por 2 onzas le hemos devuelto. Y así no siempre, problema. No, ninguno. Todo lo contrario. Nos prestaba hasta dinero también. ¿Y luego cuándo dejaron de hacer el pan en su casa? ¿Usted se acuerda de eso? Uy, pues ahora, yo qué sé, si ya mis hijos han ido a comprar el pan a la Tabona ya iban a comprarlo. ¿Cuando usted se casó hizo pan para su boda? No. Ya no hizo pan, ya se compraba el pan. Ya no me acuerdo eso, o sea, no hicimos el pan, no. No, yo creo que no. A lo mejor bollos sí, o tortas o cosas de esas. De esas sí pudo ser, pero no. Y hubo, pues yo del pan no me acuerdo, del pan. Claro, es que en el día de su boda era muy difícil que se acordara de ese detalle. Del pan yo no me acuerdo que comimos, pan comeríamos, claro. Claro. Porque había muchas mesas, pero no me acuerdo. Y en el invite que se hacía, unos estaban a comer y otros solamente estaban al refresco. En esa invitación había dulces, muchos, porque había mucha gente, pero en la comida ya menos. Y también hubo muchos, porque como eran 2 bodas. ¿Qué hacíamos con el pan? ¿Alguna receta que se sepa de pan? No, de pan no. ¿Sobraba poco pan y lo que sobraba? Migas. ¿Migas? Migas y sopas. Y sopas. ¿No se echaba de comer el pan a los cerdos? No. El pan no se tiraba nunca. Nunca lo poníamos boca abajo, siempre pan de Dios. Nunca lo poníamos boca abajo, siempre boca arriba, el pan siempre hacia arriba, siempre. Y parece que era como si fuera un pecado el ponerlo mal puesto, ¿no? ¿Y si se caía, se cogía y se daba un beso? Y ya está. Claro. Sí, pero no lo tirábamos. No tirábamos el pan, Edu, oye. Es una cosa que sí. Y a un pobre si le dabas un trozo de pan, tan contento, y una tajada de tocino o algo así, también contento. ¿Había molino? Sí. ¿Sí había? ¿Iban allí a por la harina? No. Pero es harina para los cerdos, allí para esa no. Para hacer el pan no. ¿La traían? ¿De dónde la traían? ¿No se acuerda? No, pues Molina sería, o de Guadalajara. Y lo demás todos nos lo sirven de Aragón, todos nos lo sirven de Aragón. Parece mentira que seamos de Guadalajara, pero nos sirven todos de Aragón. Ajá. Todo es de Aragón, menos el pan. El pan es de aquí. El pan es de Molina. De Molina. Pero... Pues ya está, Juanita, muchísimas gracias.